acá con ustedes. Ah, quiero expresar mis gracias y mi agradecimiento más formal en la oportunidad que el Instituto IBIDIL me ha proporcionado de estar en contacto con ustedes sobre un tema realmente fascinante que espero que capture su atención de la misma manera e intensidad que capturó la mía hace mucho tiempo. Quisiera comenzar por leer el título de mi presentación. Quiero hablarles de génesis y morfogénesis del rostro humano, haciendo un énfasis en la arquitectura genética y la construcción biológica del mismo desde una óptica que permita caminar sobre conocimientos básicos indispensables que a la hora de ponerlos en la práctica desde muchas disciplinas, tanto de cirugía odontológica o plástica, desde la odontología, de la biología en general, incluso el área médica, pasan a ser importantes. Siendo así, comencemos. El rostro humano podemos verlo en una imagen compuesta como esta, cómo ha variado desde el origen de nosotros los homínidos. Esto nos lleva hacia atrás unos 3,2 millones de años, que es el tiempo transcurrido en la evolución humana de este grupo denominado homínidos. Y lo traigo a colación porque nuestro rostro humano es el reflejo de esta evolución. Los cambios que ocurrieron desde el comienzo de la bipedestación hace unos 4 millones de años hasta el desarrollo del lenguaje, la capacidad de aprender y entrenarnos y a desarrollarnos en un grupo humano, en una comunidad que nos dio las posibilidades realmente de asegurar nuestra existencia y perpetuar la especie. Podemos ver el rostro, por supuesto, reconstruido del Australopithecus afarensis. eh, Corresponde con lo que coloquialmente se conoce como Lucy, un esqueleto parcial encontrado en Etiopía hace muchos años, actualmente en Houston, en Estados Unidos, en un museo. Pero este rostro va cambiando a medida que cambian las circunstancias ambientales, cambia también las necesidades a las cuales este organismo que va cambiando, que va evolucionando en su sistema nervioso central, va cambiando el ambiente en el cual le toca sobrevivir y adaptarse, y comienza a aparecer un Homo habilis en la época del Pleistoceno inferior, donde comenzamos a ver el desarrollo intencional de herramientas y no solo el uso de ellas, sino el transmitir el conocimiento de su elaboración y su uso a las próximas generaciones. Más reciente, unos 2 millones de años, el Homo erectus, en este caso la eh, reconstrucción de lo que sería una hembra eh, relativamente joven de este grupo humano, o incluso mucho más cercano a nosotros en el tiempo, el Paleolítico Medio,
donde encontramos al Homo neanderthalensis. De hecho, los estudios de genética o paleogenética actuales nos han puesto en evidencia que los grupos humanos fuera de África tenemos entre el 2 y 3% de nuestro ADN nuclear proveniente de este grupo humano. Lo que sería el rostro del Homo sapiens surgido aproximadamente hace unos 200.000 años en África, la reconstrucción en base a los múltiples restos óseos e incluso los estudios de ADN, la información genética, el código genético, el código de cómo funcionamos y cómo somos, ha sido descifrado, sería algo parecido esa reconstrucción a la que les estoy mostrando. Sin embargo, ese rostro ha cambiado, ese rostro ha seguido cambiando y es incluso idealizado en muchas representaciones pictóricas o en la imaginación de algunas personas, en las cuales me incluyo, a encontrar este rostro como una representación de algo muy, muy hermoso. Si ese rostro es capaz de presentarnos esos cambios, pudiéramos continuar caminando, recordando algunas cosas importantes desde el punto de vista de cómo ese rostro llega a ocurrir, llega a aparecer. Recordemos el lenguaje de la vida. Partimos de la información archivada en nuestras células, en nuestros núcleos, en Sì, forma de ADN. quanto passato? Ese ADN, perdón, hay un micrófono abierto, por favor. Ese ADN tiene la capacidad de copiarse a sí mismo, lo que conocemos como el proceso de replicación. Esa información guardada en el ADN es transcrita a otra molécula de ácido nucleico que es el ARN. Y es ese ARN modificado, mensajero, va a salir del núcleo y en un tercer proceso de traducción va a producir una secuencia de aminoácidos que vamos a denominar proteína y que va a ocurrir en el citoplasma. Es lo que por mucho tiempo se llamó la línea fundamental de información. Ese dogma central, que es el idioma de la arquitectura celular y de los tejidos, debe también tomarse en cuenta el contexto en el cual está ocurriendo, la diferenciación que va a requerir una, una interacción inductiva en un momento determinado del desarrollo y la localización específica, sumado a lo que conocemos más recientemente como factores de transcripción. Hago énfasis en ello porque más allá de tener la información contenida en el ácido desoxirribonucleico, la expresión o no de esa información está regulada, entre otros, por los denominados factores de transcripción. Esa comunicación indispensable entre las células se da a través de mensajeros químicos, sustancias producidas por una célula que es capaz de actuar sobre otra, usualmente a distancias cortas, lo que los diferencia de los factores hormonales. Y hay una serie de ellos que han incluso recibido denominaciones algo particulares como Sony Hedgehog, eh, proteínas morfogenéticas óseas, incluso sabiendo que en este momento son capaces de interactuar con otros tejidos, no necesariamente los óseos.
Del lado derecho de la imagen, trato de evocar lo que se conoce en general como el plan maestro genético, utilizando un grupo de genes muy importantes en el desarrollo embrionario y fetal, no solo en los humanos, sino en otras especies. El conocimiento de ellos ah, llevó a que el grupo que los puso en evidencia científicamente recibiera un premio Nobel hace ya 21 años. Son un grupo de genes que están físicamente alineados uno al lado del otro, que se activan según su posición física y que deben ser tan importantes que son compartidos incluso con otras especies tan distantes como los roedores o incluso tan distantes como puede ser la Drosophila melanogaster, que le deben recordar como la mosquita muy pequeña que llega a nuestras ventanas cuando olvidamos un- una fruta en estos sitios. Estas estructuras de información son fundamentales en el orden, establecen lo que se conoce en este momento como topología genética desde el punto de vista de establecer qué es lo que va hacia adelante, qué es lo que va hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. El posicionamiento topológico de de los tejidos y los órganos está dado muy inicialmente y mantenido en el tiempo a través de estos grupos de genes Hox. Pero además de ello, esta lámina me permite resaltar la existencia de otras estructuras. Aparte de los factores de transcripción que les acabo de mencionar, existen estas moléculas señalizadoras, estos mensajeros químicos que producidos en una célula van a interactuar con otra a través de la existencia de receptores específicos en las membranas. Y esa unión con las membranas es capaz de ser transducidas, se genera una segunda señal que llegando al núcleo celular es capaz de generar nuevos patrones de expresión de los genes. Estos factores de transcripción se han hecho cada vez más visibles en el desarrollo embrionario temprano. Sabemos que el genoma humano contiene aproximadamente 2.000 de ellos, agrupados en diferentes familias, con la capacidad de reconocer secuencias específicas en el ADN y ser capaces de activar o inhibir la transcripción. Les recuerdo pasar la información contenida en el ADN a la secuencia de información contenida en un ARN. Por lo tanto, regulan funcionalmente la expresión génica y tienen una enorme versatilidad, una especificidad del contexto en el sitio y las condiciones de unión y la capacidad para coordinar la expresión. Se unen usualmente a regiones potenciadoras o promotoras que están adyacentes en la cercanía física de la secuencia del gen y esa transcripción que ya hemos mencionado es regulada positivamente, es encendida o es regulada negativamente, es inhibida o apagada. Para que se hagan una idea, está marcado acá como una caja tata, sería el inicio de una secuencia en el ADN eucariótico, en una célula como las nuestras, donde un factor de transcripción, no solo uno, sino la interacción de múltiples de ellos actuando
repito, simultáneamente, van a lograr que la ARN polimerasa, que es la enzima encargada de esta transcripción, se una y se lleve a cabo. Otra manera de verlo es representado de esta manera, como diferentes factores de transcripción pueden unirse a diferentes secuencias y favorecer o inhibir este proceso. Mantengan esto en mente porque en este momento, o ya desde hace algún tiempo, hablar de cambios embrionarios y fetales, necesitamos entender que no solamente es la expresión de los genes, sino los factores que modulan esa expresión. Hay una serie de señales de control y regulación a través de vías moleculares como las señaladas en la lámina. Podemos ver el denominado Sony Hedgehog, las proteínas morfogenéticas óseas que ya les comenté, e incluso la llamada vía Notch. Son interacciones moleculares, algunas de ellas muy complejas, que permiten la expresión y la direccionalidad en el desarrollo celular embrionario. Incluso las células de la cresta neural, que podemos observarlos como pequeños arquitectos con capacidad pluripotencial que migran físicamente desde el prosencéfalo, la parte más anterior del desarrollo de nuestro sistema nervioso central, lo hacen utilizando las señales de activación de toda una colección de genes, pero es tan importante la contribución de la cresta neural en el desarrollo de nuestro rostro que mucha gente se refiere a las células provenientes de esta cresta neural como la cuarta capa germinal, además de las ya conocidas ectodermo, mesodermo y endodermo. La expresión en el endodermo y en el mesénquima de los arcos faríngeos, esta región posterior e inferior al desarrollo del prosencéfalo, que es la porción anterior de mi sistema nervioso central en desarrollo, es muy importante. Y esta lámina termina de enfatizar cómo la expresión de factores de crecimiento de fibroblastos, la proteína morfogenética 7, porque hay varias, el efecto de Sony Hedgehog e incluso los genes PAXI1 se expresan de manera diferencial a lo largo de los diferentes arcos faríngeos y dirigen como una enorme orquesta filarmónica el desarrollo de lo que va a constituir nuestro rostro. Pero debemos ir un paso atrás. Durante la vida embrionaria y fetal, hay 5 procesos que debemos darle la importancia y el valor que tienen. Uno es la división celular. Recuerden que comenzamos con la unión de un espermatozoide con un óvulo y una vez fusionados los pronúcleos tengo una sola célula. A partir de esa sola célula, al cabo de 38, 40 semanas, yo voy a tener un neonato, un ser con capacidad de vida autónoma a través de la sumatoria sucesiva de múltiples divisiones celulares. Además, las células migran, son formadas en un sitio y deben viajar físicamente hasta otra localización. La agregación celular como un primer paso para constituir un tejido o un órgano, sumado a los procesos de maduración y de diferenciación, van a resultar en esa formación secuencial en el tiempo de estructuras complejas altamente organizadas en forma de órganos y sistemas.
Esa interacción inductiva de estos tejidos en formación va a conducir a tipos selectivos de desarrollo y van a estar mediados por mensajeros secretados por las células que inducen, pero a través también de un contacto físico directo. Esto ocurre en la cercanía de las células. Otro elemento importante es que la diferenciación normal de nuestras células y tejidos y de nuestros órganos y sistemas requieren que la interacción inductiva o incluso la influencia hormonal a distancia a través de el sistema vascular ocurra en un momento determinado del desarrollo. De no ser así, tenemos problemas en la forma y función. Pero además, los factores inductores y las células con la capacidad de responder deben estar físicamente en las localizaciones consideradas normales para que ese desarrollo adecuado ocurra. De no ser así, tendríamos problemas que han sido descritos como localización ectópica fuera del sitio de algún tejido, de algún órgano o de alguna estructura. Muchos de los procesos de control y regulación que ocurren a, a nivel de la diferenciación celular parecen estar a nivel del procesamiento diferencial del ácido ribonucleico mensajero, del ARN mensajero, de cómo es leído, cómo una secuencia del ADN puede producir múltiples isotipos de ARN mensajero, generando una mayor variedad de efectos moleculares y además lo que les mencioné con anterioridad, la existencia de factores de transcripción que deben controlar la expresión de genes en un sitio y en un momento específico de los tejidos que están en desarrollo. Si visualizamos las estructuras esqueléticas de nuestra cabeza y de nuestro rostro que están íntimamente relacionadas. No podemos hablar del rostro sin hablar de la totalidad de los componentes. Vamos a ver que el mesénquima que está en esta gráfica, los derivados de él señalados con el color azul derivan de la cresta neural, mientras que el mesodermo, que era la capa intermedia entre el ectodermo y el endodermo, al lado del eje está marcado los tejidos derivados en rojo. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a estructuras óseas. Y el mesodermo de la placa lateral, que está en amarillo, nos va a marcar la formación de los ah, cuerpos laríngeos. Este momento es importante señalarles que la calcificación de estos huesos, el proceso de osificación, puede ocurrir de dos maneras. La osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Rápidamente necesito un cartílago para que se osifique, sería la endocondral, y puedo tener una membrana que permita la osificación en el caso de algunas estructuras tan importantes como la mandíbula. Esas células de la cresta neural, esos arquitectos migratorios, son células neuroectodérmicas que viajan, migran, cambian de sitio siendo pluripotenciales y esenciales no solamente para la formación del sistema nervioso periférico, sino de muchas otras estructuras, como ven señaladas en la parte derecha de la lámina. Los ganglios espinales, las células de Schwann, que es los procesos de cubierta de mielina periférica, los melanocitos en nuestra piel, la médula suprarrenal, los odontoblastos, sí, una serie de estructuras distintas de lo que normalmente se asocia a la cresta neural.
Este es un desarrollo complejo, simultáneo, que podemos por razones didácticas tratar de compartimentalizar en sitio y en tiempo, pero que está ocurriendo de manera simultánea en las diferentes áreas. Permítanme señalarles en esta lámina simplificada localizaciones importantes como el estomodeo, que va a dar origen a la boca, la bolsa de Rathke, que como veremos más adelante, está localizada en el techo de esa cavidad inicial que va a crecer hacia arriba y hacia adelante si coloco el embrión en esta posición y va a dar origen a la parte anterior de la glándula endocrina controladora, básicamente de todo nuestro organismo, que es la hipófisis. Vemos cómo el sistema vascular está cambiando de manera importante y posteriormente se los muestro con unas láminas específicas del sistema vascular, pero les resalto la formación de las diferentes bolsas faríngeas que van a ocurrir en relación con los arcos vasculares que van a condicionar el desarrollo de esta región del embrión humano al final de la cuarta semana de gestación. Ah, hay mucha información en esta lámina. Si la vemos de izquierda a derecha, tengo los 6 arcos faríngeos con un detalle. El quinto arco faríngeo desaparece. Desaparece, involuciona, no sabemos por qué. Tal vez entre la audiencia haya alguien que en sus futuros estudios pudiese resolver esta interrogante. En la segunda columna tenemos los nervios que corresponden con los diferentes arcos. En la tercera los músculos que no los voy a detallar. Y en la cuarta columna la parte del esqueleto. Lo podemos resumir como un mapa de ruta. Vemos que el primer arco está relacionado con el quinto nervio o par craneal, el trigémino, el segundo con el facial, el tercero con el glosofaringio y el cuarto y sexto arco con el nervio vago. Los músculos de la masticación, resalto los músculos de la expresión facial relacionados con los nervios faciales. Y a nivel esquelético, podemos, en el diagrama que representa, adelantar algunas de las áreas que vamos a ver más adelante en cuanto al desarrollo de la mandíbula específicamente. Ese prosencéfalo, esta zona anterior de mi sistema nervioso central en desarrollo, es el soporte estructural e inductor a través de mensajeros químicos de la mayoría del tejido facial a través del desarrollo del mesénquima de la cresta neural, esa cuarta capa de desarrollo tisular. Podemos ver en la imagen de la izquierda lo que van a hacer ah, el proceso maxilar, son dos laterales que van a terminar uniéndose, y los procesos mandibulares que también van a terminar uniéndose en la parte media y que forman parte del primer arco faríngeo. Y estamos tan temprano como en la cuarta semana de desarrollo de la gestación. La cara es compleja, la cara forma parte de un cráneo, la cara forma parte de un cuello cuyas estructuras, tanto musculares, óseas y ligamentosas, aparte de la piel y la generación de las cavidades, son extremadamente relacionadas unas con otras. No está ocurriendo algo sin que simultáneamente
no haya una transformación en las áreas adyacentes. Pudiéramos aproximarnos con esta fachada inicial. No tengo color, tengo algo de forma y transformarla a través de esa morfogénesis facial embrionaria en relación con los procesos faciales que van a aparecer durante la cuarta semana en forma del proceso frontonasal, dos procesos maxilares, dos procesos mandibulares y a lo largo de la quinta semana los dos procesos nasomediales y los dos procesos nasolaterales que van a ayudarnos a construir la parte de la estructura de la nariz y la constitución junto con los procesos maxilares del área superior. Requieren estos procesos señalados de la presencia de un factor de transcripción específico que es el WNT, que va a permitir el crecimiento lateral del rostro. Porque una de las cosas que hay que recordar, en esta fachada podemos colocar estas 5 prominencias importantes, como la frontonasal, las dos maxilares, las dos mandibulares y lo que va a ser el desarrollo de la zona media. Estamos al final de la cuarta semana. Usen algo de su imaginación para imaginarse que el crecimiento es primero hacia los lados, luego hacia adelante y luego hacia la línea media, ocurriendo la fusión de los diferentes procesos. Cuando hay una alteración de esta migración y de este desarrollo, podemos tener alteraciones en la arquitectura facial. Esta fachada inicial vamos a verla en el tiempo, cómo va a ir cambiando la forma, la extensión y la relación topológica con los diferentes componentes, con las diferentes prominencias. Este diagrama quisiera pensar que ilustra el punto. Pero esa morfogénesis facial bien descrita nos exigiría señalar la presencia del estomodeo que va a constituirse en la boca posteriormente, pero que inicialmente está cubierta por una membrana llamada orofaringia que debe desaparecer, como las placodas oculares que están, le estoy señalando una acá. Una placoda no es más que un engrosamiento del tejido subyacente, pero estas estructuras van a crecer hacia los lados, luego hacia adelante y luego hacia la línea media. Podemos incluso señalar lo que va a ser el oído identificado a este nivel como la placoda óptica, un engrosamiento. Lo vemos muy bajo, pero toda esta topología va a cambiar. A medida que el tiempo pasa, la prominencia frontonasal se hace más evidente, las prominencias maxilares tienden a crecer hacia la línea media, lo mismo las mandibulares, y por debajo de esta zona crítica que nos vamos a concentrar está lo que se conoce como la protuberancia cardíaca. En la mayoría de las láminas que veremos está eliminada por razones de conveniencia gráfica. Esto es una imagen de un embrión de 4 semanas de gestación a través de microscopía electrónica de barrido, donde no tengo el corte de un tejido, tengo la superficie del tejido que estoy estudiando. Y como habíamos representado en los diagramas, podemos señalar la prominencia frontonasal, la prominencia nasal, la placoda nasal, perdón, la prominencia maxilar a ambos lados y las prominencias mandibulares. Esto corresponde con el primer arco y
aquí está señalado por debajo el área que correspondería al segundo arco faríngeo. Esta estructura va a seguir modificándose. Fíjense lo que es el área frontonasal, el final de las 4 semanas, está constituyéndose parte de lo que va a ser las fosas nasales y hay un desplazamiento medial de estas estructuras. Ese, esos arcos faríngeos que están constituidos por mesénquima, derivado del mesodermo, además de las células migrantes de la cresta neural, tienen un revestimiento interno de la capa más interna llamada endodermo y uno externo. Cada arco tiene además una arteria y un nervio craneal, y cada arco va a contribuir al desarrollo de elementos tanto esqueléticos como musculares, tanto en la cabeza, por supuesto en el rostro y en el cuello. Estos arcos faríngeos van a estar inervados, cada uno por su propio nervio craneal. El trigémino o quinto par, el primer arco faríngeo, el facial o séptimo, el segundo arco, el glosofaringio o noveno par, el tercer arco, y el nervio vago va a contribuir con la rama laringea superior y la rama recurrente para inervar el cuarto arco y el sexto arco. Recuerden que el quinto arco desaparece, involuciona, no sabemos realmente el por qué. Esa morfogénesis facial embrionaria sigue actuando las interacciones tisulares. Por ejemplo, a nivel del ectodermo, el ácido retinoico, que es un mensajero químico que actúa sobre la producción del SHH, el hedgehog, producido por el prosencéfalo, y el efecto sobre el ectodermo frontonasal a nivel de el hedgehog, pero también el factor FGF8 en el ectodermo, la parte externa, va a permitir la proliferación del mesénquima. Esto es lo que permite el desplazamiento hacia los lados, hacia adelante y posteriormente hacia la línea media. La regulación molecular de ese desarrollo del proceso frontal tiene en su base la relación de acción de estos factores que les acabo de mencionar y que se van a ver como consecuencia de esa proliferación mesenquimal traducidos en el crecimiento de los procesos que ya hemos mencionado. Esta morfogénesis facial embrionaria va a continuar en el tiempo y la acción de los inductores va a permitir que la placoda nasal migre hacia la línea media. Vamos a ver el desarrollo de la prominencia frontonasal, el orificio oral, que era el estomodeo inicial, y cómo los procesos maxilares van a estar migrando hacia la línea media, señalados en el embrión acá. El cierre de la porción media y la porción lateral va a verse de manera progresiva. Este proceso nasomedial junto con el proceso nasolateral sumado al proceso maxilar en crecimiento va a darnos el origen de la fosa nasal que debe continuar desplazándose en hacia la línea media para realizar la síntesis de cara en la parte superior. Estamos a la 6ª semana y simultáneamente a nivel de la mandíbula, los procesos mandibulares están también creciendo hacia la línea media. Esto va a proseguir en la 7ª y la 8ª semana. Fíjense, son procesos sumamente rápidos. El desarrollo de los ojos ah, requeriría una conversación aparte, pero fíjense cómo están localizados
los pabellones auriculares que habíamos señalado estaban relativamente bajos, pero que van a elevarse cuando las modificaciones óseas y cartilaginosas ocurran en este desarrollo. Fíjense acá cómo los procesos nasomediales están interactuando directamente con los procesos nasolaterales y con el proceso maxilar para, en su unión y desplazamiento conjunto, constituyan la formación de la parte superior de la boca. Estos procesos nasomediales, el desarrollo de las fosas nasales, el crecimiento, es una dinámica que ocurre entre la quinta y la séptima semana, prolongándose posteriormente hasta la octava y la novena. Imágenes impresionantes como este microscopía electrónica de barrido nos dan una idea del movimiento arquitectónico de estas estructuras que deben confluir como una gran pieza desarrollada por una gran orquesta filarmónica. Todos los elementos deben cumplir con su papel en el desarrollo. Si yo elimino la parte de la mandíbula, puedo visualizar el techo de la boca, el techo de esa cavidad oronasal en este momento, y cumplo con señalarles, esto está en proceso de unión, pero aquí está localizado el orificio de la bolsa de Rathke, que es una depresión que va a crecer hacia arriba y hacia adelante, formando la parte anterior de la hipófisis. Los procesos nasomediales se acercan, como los mostré, el proceso globular de His, que forma parte del nasomedial, junto con los procesos maxilares. Comienzan y terminan desarrollando estas estructuras que van a dar origen, si veo el desplazamiento de las zonas coloreadas, en lo que conocemos como la nariz, el surco subnasal, los surcos nasolagrimales, la posición correcta de las órbitas, donde van a estar localizados, por supuesto, los ojos, y del lado derecho las referencias anatómicas usuales de la nariz. Comparativamente, las áreas del lado izquierdo, donde las vamos a terminar viendo representadas a nivel de la nariz y el labio superior en el adulto. No nos olvidemos de lo que está ocurriendo dentro de la fosa, dentro del espacio oral y nasal. En una primera instancia, la formación del proceso palatino medio, que son la fusión de los procesos nasomediales originando el paladar primario, está señalado en esta área, que va a dar origen a un segmento del maxilar y los cuatro incisivos, los dientes, los dos incisivos frontales y los dos laterales. En el tiempo, los dos procesos palatinos laterales que están localizados acá van a crecer hacia la línea media y fusionarse, dando origen al paladar, junto con el paladar primario, a el techo de la boca. Elementos en el concierto, importante es la posición relativa de la lengua, que puede estar modificada por una falta de desarrollo del maxilar y tengo un espacio limitado, pueden en un defecto impedir la fusión de estos procesos palatinos laterales que van a terminar generando en el feto tardío lo que corresponde con el proceso palatino completo
los bordes van a terminar siendo nuestras encías y en la porción anterior, lo que se llama el segmento premaxilar, lo que va a ocurrir inicialmente. Esto ocurre entre la séptima y la octava semana de desarrollo embrionario. Sin embargo, en las mujeres ocurre una semana después, alrededor de la novena o décima semana. Se cree, desde el punto de vista de algunos datos experimentales, que es la contribución de los estrógenos lo que retarda la consolidación del paladar secundario. Lo voy a terminar viendo como el área roja como mi paladar primario, lo que está marcado en azul como el paladar secundario, siendo el resultado de la unión de los procesos palatinos con los procesos maxilares anteriores. Y sería la estructura del paladar óseo postnatal, que ya ustedes conocen y están más familiarizados. ¿Qué pasa con mi mandíbula? En el primer arco branquial, esta zona que está marcada en color ocre va a dar origen a varias estructuras íntimamente relacionadas. En el área proximal de ella va a dar origen al martillo y al yunque, que forman parte del oído medio, indispensable para el funcionamiento del sentido auditivo. La parte media va a dar origen al ligamento esfenomandibular, muy importante en la ubicación tanto de la parte muscular como ósea. Y la parte distal va a dar origen a la sínfisis mentoniana cuando se une con el del otro lado. En el medio de esta estructura está el llamado cartílago de Meckel, presente en el primer arco faríngeo, solo que él desaparece. Y la osificación de esta área ocurre a través de una osificación intramembranosa y no una osificación endocondral. Finalmente, el proceso frontonasal va a dar origen a raíz y puente, los procesos nasomediales, el dorso de la nariz y las narinas, y los procesos dorsolaterales, las alas y la columela de la nariz. Les recuerdo que en todas estas procesos de formación y maduración están actuando diferentes factores de transcripción. Si lo trato de representar en el tiempo, desde la quinta semana hasta la semana 12, puedo ver la parte inicial del estomodeo, cómo va cambiando, se comienza la formación de la lengua, que ya les dije, les comenté que tiene una importancia en la formación de la estructura del paladar, cómo se va desarrollando el paladar primario que ya mencionamos y ya a nivel de la séptima semana tenemos la presencia de los nervios olfatorios. El nervio olfatorio es parte del sistema nervioso central, es parte del prosencéfalo desarrollado en telencéfalo, cómo estas estructuras van cambiando tan rápidamente que ya para la semana número 12 tengo una cavidad nasal constituida, tengo unos nervios olfatorios en sitio. Puedo tener las narinas, la comunicación anterior, con un discreto tapón epitelial que va a desaparecer. Ya tengo la formación del paladar primario, la cavidad oral y su comunicación posterior. Y el desarrollo de esto en la parte respiratoria y digestiva es sumamente interesante, pero hoy no podremos seguirlo. Podemos tener una visión de un resumen cronológico en cuanto al diseño y la construcción de ese rostro que estamos elaborando desde la semana 4, cuando comienzan a aparecer los arcos faríngeos de forma visible,
cómo la invaginación de las placodas nasales s- aparecen en la semana quinta, la fusión de los procesos nasomediales con los nasolaterales y el proceso maxilar, la elevación de las repisas palatinas y la fusión del paladar, unido también al desarrollo de la mandíbula, y cómo la fusión palatina ocurre usualmente una semana después. De una idealización, de una imagen idealizada, con las dos referencias, tanto venosas como arteriales a la izquierda y la derecha, permítanme unos comentarios sobre el desarrollo vascular. El desarrollo vascular es algo muy complejo, pero es a partir del mesodermo que va a dar origen a los tejidos vasculares arteriales, venosos y linfáticos. Esa formación del sistema vascular en el embrión se realiza a partir de dos procesos interrelacionados íntimamente, como la angiogénesis, formación de las células, y la vasculogénesis, la formación de los conductos. Comienza a la mitad de la tercera semana de gestación. Recuerden que en la tercera semana comienza el corazón a funcionar como bomba. Él comenzó a contraerse anteriormente y el flujo sanguíneo a través de esta bomba se va a establecer a partir de la cuarta semana. De manera general, el efecto de factores de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos 2, porque hay toda una serie de ellos, actuando sobre las células provenientes del mesénquima, del mesodermo, las llevan a diferenciarse en angioblastos, que se van por un lado a aplanar y cambiar y constituirse en las células endoteliales que pavimentan el interior de los vasos, pero también va a hacer que se agrupen en islotes sanguíneos, generando cordones endoteliales con la formación de nuevas células que van a desarrollarse. A esto se le suma la vasculogénesis con una serie de factores de crecimiento endotelial, de receptores de enzimas como la tirosinquinasa, factores de crecimiento derivados de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. Les recuerdo que no debemos confundirnos con la denominación de algunos de estos factores que tienen efectos más allá de su denominación. En este caso, la generación de la formación de vasos sanguíneos que permitan la circulación. Ya en la cuarta, quinta semana que habíamos resaltado el inicio de nuestro rostro, estos procesos vasculares y de angiogénesis comenzaron a tener lugar, que terminan en la constitución de esta estructura maravillosa que son los arcos aórticos, que van a estar en relación con los diferentes arcos faríngeos y que terminan por dar esta irrigación extraordinaria, sujeto de una clase de anatomía, por supuesto, que necesitaríamos mucho más tiempo. Pero a veces nos ocurren errores en el mensaje. Hay alteraciones en la información que tiene que ser procesada y eso causa que nuestro manual de arquitectura, nuestro ADN, se altere y esas alteraciones pueden tener consecuencias físicas como fallos en diseño y en la construcción que dan origen a las fisuras faciales como una fisura labial o una fisura palatina. Podemos ver la persistencia de la membrana oronasal, entendiendo como una atresia de Coanas, que en este caso está representado del lado derecho, el lado izquierdo tiene unas coanas permeables en esta imagen. La secuencia de Pierre Robin, donde un posible déficit vascular en el desarrollo
intramembranoso de la mandíbula lleva a una micrognathia con una lengua que va a ocupar un espacio que va a dificultar la fusión de los procesos palatinos y vamos a terminar con un paladar hendido o una fisura palatina. Otras patologías como el síndrome de York, que lo traigo junto con la anterior para señalar ejemplos. Esto no es una clase o una conferencia de patología, pero como la pérdida de un segmento en el brazo largo del cromosoma 22 en la posición Q11.2 puede llevar a alteraciones importantes en el desarrollo facial. Incluso dismorfias faciales leves las vamos a encontrar con mucha frecuencia que pasan por alto al examen físico rutinario. Una microsomía hemifacial que vemos en un síndrome específico denominado síndrome de Goldenhar, displasias cráneo-frontonasales, donde está un evidente compromiso del movimiento de la prominencia frontonasal junto con eh, medio nasales, medio laterales y la parte externa. Esta es una lámina que muestra a una paciente que está afectada. No quise traer una lámina de una paciente o de pacientes que están severamente afectados, puesto que pueden ser muy impactantes desde el punto de vista visual. Un labio y paladar hendido como falta de fusión de los procesos maxilares y nasomediales, puede ser uni o bilateral, y señalando finalmente el síndrome de Treacher-Collins, es una mutación fundamentalmente del gen TCOF1 que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Sin embargo, se han descrito modificaciones en el gen POLR1 con relación a la síntesis de una proteína llamada Trickle, que no es que impida la migración de las células a partir de la cresta neural normal, sino que representa una muerte inducida aumentada, una apoptosis con disminución de la proliferación, dando como consecuencia la hipoplasia de mandíbula y de los huesos faciales, malformaciones importantes del oído externo y medio, labio y o paladar hendido y alteraciones dentales importantes. El rostro, el rostro humano, puede ser también para nosotros representar no una parte evolutiva, no una parte embriológico formativa, sino un lienzo donde alguien, las circunstancias le pintaron el miedo, el temor, la desesperación de la pobreza, de la famosa niña afgana. Es posible que algunos la identifiquen. Esta niña, en 1984, siendo una huérfana de 6 años, desde los 6 años de edad, como consecuencia de la invasión soviética a Afganistán, vivió en un campamento de refugiados en la frontera entre Afganistán y Pakistán, donde fue fotografiada a los 12 años por McCurry, y su rostro emblemático fue publicado por la portada de la revista National Geographic en el 85. 17 años después de esta publicación y de que se convirtiese en un rostro representativo del dolor de mucha gente ante la pobreza, ante la inseguridad, el miedo a la posibilidad de no sobrevivir. Fue una huérfana. 17 años después fue localizada. Llegó a tener 3 hijas y un hijo. Quedó viuda unos años después y posteriormente
fue arrestada en Pakistán por un problema de documentos y enviada de vuelta a Afganistán. Con el regreso de los talibanes, en 2021 solicitó ayuda y el gobierno italiano le concedió asilo. Quisiera dejarles la imagen de un rostro humano que fue la huella del terror, del miedo, de la soledad, de lo absurdo de las guerras y que puede servirnos como una reflexión final de la importancia de poder entender el rostro humano. Hay una diferencia en estas imágenes realmente muy, muy impresionante. Les doy las gracias por su amabilidad de escucharme y voy a dejar de compartir y a las personas presentes les hablo, les abro la oportunidad de alguna pregunta, alguna duda que pueda aclararles. Gracias a ustedes Así por es. invitarme. Bueno, muy buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas noches. Hola, hola a todos. Yo soy la doctora Zuley Rivera. Gracias, doctor Miguel, por tan excelente cátedra de, bueno, de embriología y entender cada uno de el origen. Primero desde el punto de vista molecular y luego cómo se va formando cada uno de los tejidos, que esto nos va a ayudar a explicar un poco también ese proceso de envejecimiento, ¿no? De cómo va cayendo también nuestro rostro con respecto a la línea media, ¿no? Por supuesto, pero necesitaríamos otra reunión solamente para el efecto que los años hacen sobre nuestro rostro. ¿No le parece? ¿Me ayudaría? Sí, claro que sí. Pero por eso es que explicaría lo de la línea media y la parte de las mejillas, de cómo cae, o sea, me imaginé el mismo proceso de embriogénesis, de la formación de los tejidos, que se va formando de forma lateral y hasta la línea media, y por eso es que nuestras porciones laterales van cayendo primero, y bueno, claro, todos sabemos por los panículos adiposos, los Sí. ligamentos y todo eso. Y nunca se olvide el efecto de la gravedad. Bueno, también. Estamos sometidos a ella, querramos o no. Es así. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, de igual forma por aquí vamos dejando los próximos eventos que vamos a tener este año. Y tenemos para los que quieran dar conferencia o mejorar la forma de hablar, organizar esos guiones, de entender cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo buscar todos esos artículos científicos para mostrar la evidencia en su conferencia. Vamos a tener un curso el 7 de abril, inicia el 7 de abril. Y luego viene el doctor Quintero, va a estar con el doctor Palma en el curso de neurociencias, que es súper importante, bueno, en estos momentos aprender un poco más allá de qué es lo que está pasando en este cerebrito de que tenemos aquí. Y bueno, el 10 11 de abril vamos a tener el taller de la magia de la armonización facial y el 15 de abril tenemos el curso de perfeccionamiento y avance de anatomía facial con el doctor Reinaldo Palma. Estos dos cursos de neurociencia y el de anatomía facial van a ser aquí presencial en Caracas. Creo que hay una mano levantada. Así es. Tenemos a Diego González que tiene una mano levantada. Diego, si quieres participar, abrir tu micrófono para dejar alguna pregunta, para algún comentario. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Buenas noches, sí. escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Tenía una pregunta, doctor Miguel. Tomando en cuenta que sí, que la cara se forma por la fusión de diversos procesos, como comentó, ¿hay algún marcador genético temprano que a nosotros nos permita predecir fallos en esa fusión? Por lo menos en el caso del labio y del paladar hendido. La respuesta es no, Ujú. porque
como traté de transmitirles, es una sinfonía, resultado de la interacción de todo una orquesta filarmónica. No solamente son músicos, las partituras son distintas y no hay un solo elemento que nos permita predecir hasta este momento. Ok. Y además, o sea, ya me quedó claro, no lo podemos predecir, pero ¿podría haber algún tipo de terapia genética intrauterina que sí nos permita evitar alguna cirugía a futuro? Entiendo la pregunta y el ansia de resolver eso. Me permitiría responder la ilusión que teníamos hace más de 40 años con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales iniciales y la posibilidad de condicionar respuestas celulares utilizando estas moléculas. Lo que fue hace 40 años, hoy es una realidad. Tratamientos farmacogenéticamente diseñados para el manejo, por ejemplo, de patologías oncológicas. Creo, Diego, que estamos un poco distantes. Tal vez gente como usted pudieran tomar el relevo de los que ya vamos de salida para que en un tiempo la investigación proporcione esas respuestas. Ok. ¿Y le puedo pedir ayuda para descubrir ese tratamiento? Toda la que usted requiera, con mis limitaciones, por supuesto. Está bien. Muchísimas gracias, doctor. A su orden. Muchas gracias, Diego, por las preguntas. Muy interesante y bueno, y por estar acá hoy. Si alguien más quiere eh, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, en el chat no tenemos ninguna pregunta, doctor. Tenemos un par de comentarios. Muchas gracias, excelente. Eh, y No quis- creería todavía, ajá. Natalie, no quisiera que la reunión concluyera sin que los participantes agradecerles su presencia y a ustedes, al Instituto Ibidil, por crear la posibilidad extraordinariamente emocionante para mí de comunicarme con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Yo creo que hoy ha entregado información muy valiosa, muy nutritiva. Por aquí colocan y estoy totalmente de acuerdo, excelente, un brillante maestro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, nuevamente por darnos un paseo, como bien decía la publicación, un viaje por todo lo que va ocurriendo en la creación del rostro. Impresionante la presentación del día de hoy. Quiero recordarles que va a quedar grabada, que pueden tener acceso a ella eh, a través de nuestra cuenta de YouTube. Ahí va a estar pública y cualquier cosa también nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, que aquí en esta esquina tienen el link si quieren pedir información directamente. Para nosotros ha sido un honor nuevamente tenerlo acá. Disculpen, Quiero buenas reiterarlo. noches. Buenas noches. Tengo una pregunta por acá. Disculpen que no supe cómo levantar la manito así como hizo Diego. Bueno, en primer lugar, muy Tranquilo. agradecida por la oportunidad de haber escuchado al maestro Miguel Quintero, que bueno, todos los que hemos sido sus alumnos presentamos una gran admiración hacia él. Y bueno, mi pregunta va enfocada un poco hacia el futuro. Así como la cara ha presentado cambios, ha evolucionado en el tiempo gracias a esos factores ambientales, ¿hay alguna predicción en este momento de cambios que se vayan a presentar a futuro en la región craneofacial? Caramba, estás pidiendo que yo ocupe el lugar de Cassandra, lo cual en biología no es tan fácil. No me sorprendería, recuerda que la evolución toma mucho tiempo, que unos 3 millones de años
nuestro rostro puede hacer algo distinto a los que les mostré al inicio. Ah, ¿Cuáles serán esas modificaciones? Han estado ocurriendo la desaparición del tercer molar, cambios en el crecimiento de la prominencia frontonasal en relación con el ensanchamiento del cerebro anterior, pero no me atrevería. Me gustaría que gente como ustedes contribuyan al conocimiento y nos den respuesta. Muchas gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que estamos listos, doctor. Por acá, por el chat, mucho agradecimiento. Igual. Agradecido. Excelente conferencia, muchos comentarios, bueno, dando las gracias por esta participación del día de hoy. Ha sido un honor poder escucharlo, poder acompañarlo y pues bueno, que sea la primera de muchas, además que fantástico que va a estar acá en Caracas con el taller de neurociencia para nosotros en Ividil. Es un gran logro poder tener al doctor Quintero y al doctor Palma aquí en Caracas dando los cursos bueno, que los va a llevar a un conocimiento mucho más profundo y de mucha utilidad sobre la neurociencia y sobre la anatomía facial. Así que cualquier interés, estamos a la orden por el grupo de WhatsApp y ya en los próximos días van a tener toda la información de en qué consiste, qué vamos a estar desarrollando, cuánto dura, toda esa información va a estar a la orden. Doctor, que sea el primero de muchos. Creo que quedaron unos temas propuestos para seguir avanzando en lo que va de seguida a lo que es la formación del rostro. Así que bueno, Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. esperemos sea así pronto. Feliz noche. Vamos a esperar.